Bueno, pues a ver ahora, ¿no? Lo que queríamos, ¿no? Ahí estamos. Sí, máxima igualdad. Posesión de balón para LeBron James. James con el balón. Mi nombre es James, LeBron James. Vaya paraguaya. Vaya mandarina que ha lanzado LeBron James. ¡Qué bárbaro! Calderón, el club del chupachú. Aquí unos juegan a una cosa y otros a otra. Y está clarísimo, vamos. Aquí LeBron James no está pensando ni en que gane el este ni... Bueno, claro, sí, está pensando en que gane el este porque, bueno... Porque, pero llevarse el MVP, ¿no? Pero llevarse el MVP de paso y aquí cada uno está en una película que ya lo hemos visto en otros All-Star, o sea que tampoco... tampoco, pero vamos. A mí me ha extrañado el comentario de Daimiel al principio de no, este va lanzado a por el MVP, ¿no? Sí. Y bueno, pues 37 segundos, 120 de 118, balón para el oeste y con posibilidades de prórroga. ¡Prórroga! Calderón. ¿Ha habido prórrogas en All-Star? Sí. ¿No? Se pone claro esto que bien. sí. Porque sí ha habido prórrogas. Nosotros hemos tenido aquí de todo. Tuvimos de todo, como en botica. En el 2003 2 prórrogas, ¿no? Si hay prórroga, pues tiriquitran, tran. ¿Sí? Calderón ahí, a cantar, a seguir cantando. Bueno, pues 37 segundos, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto, Calderón? Lo de que unos juegan a una cosa y otros a otra. Sí, es difícil. Es normal, ¿no? Sí, yo creo aunar. Yo creo que cuando uno ve que está bien esa noche o lo que sea, pues a partir de ahí cambia todo un poco, ¿no? Y, hombre, esto yo creo que luego se habla posteriormente, ¿no? El hecho de que en un equipo como el este, en un equipo como el de la conferencia este, bueno, pues haya 21 tiros de LeBron y luego pues gente como Iverson Wade, pues Iverson 13, Wade 10, ¿no? Hay una diferencia sensible, ¿no? Sensible, ¿no? Sensible realmente, ¿no? Bueno, pues esto está a punto ya los jugadores. Ahí, y 4 de 13 es poco, ¿no? Para estar en este minuto final, ¿no? 4 de 13, si te enseñan 13 palomitas y solo te puedes comer 4... Pues cojo una y ya está. Se te hacen pocas, y me la como. Se te hacen pocas. Claro que sí. Bueno. Posesión de Bryant. Bryant con el balón. Ahí está jugando la Bryant. Bryant. ¡Qué canasta! ¡Jugón! Extraordinario, Bryant. 120 en el marcador, últimos segundos. Y la última posesión va a ser para el oeste, en un principio. La última posesión es Iverson. Hay muchos jugones ahí. Lanzamiento de Iverson. Lanzamiento, canasta de Wade. 20 puntos para Wade. Quedan 16 segundos. Ha aparecido de la nada, de la sombra, Dwayne Wade para solucionar este ataque que parecía ya frustrado para el equipo de la conferencia este. Vaya canastón de Bryant. Esta canasta te suena, ¿no? Sí. Vistes unas cuantas así en el Staples. Sacó el repertorio en ese partido. Bueno, Wade ahí con 20 puntos y tal. Un poquito... La chita callando, ¿no? Podríamos decir. Sí, como Christie, el de los Nets. Nenad a la chista callando Christie, pero este Wade pues 9 de 11, en fin, y jugando un poco más en equipo, ¿no? Sí, jugando un poco más en equipo, ¿no? Otra manera, ¿no? De ser, de jugar, ¿no? Claro, de vivir. ¿Qué? Maneras de vivir, Lo cantaba Rosendo eso, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, 16 segundos, 6 décimas. Hay que meter una canasta de 2 para el oeste, ¿no? 122-120, ¿no? Calderón. O se la jugarán de 3. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo se la juegan, ¿no? Sí. Si la prórroga o Irán va a ganar la de 3. ¿Se la damos a McGrady o qué? Parece que es lo que procede, ¿no? En esta cancha. Bryant. Pero igual es lo que dice ahí Anthony. Igual le toca a McGrady, ¿no? Por estar en Houston. Bueno, lleva 36. Estamos en el club del chupachú. O el que la coja, ¿no? O el que la coja primero. Calderón va a llevar el catering. Calderón y asociados, llevando ahí jamoncito, pata negra, todo tipo de... y chupachús. Te llega, ¿no? Te llega el jamón envasado, ¿no? Se puede, envasado a Toronto. Algo se hace. Sí, ¿no? Sí, llega yo.
Echamos de menos el patita negra, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, lo tengo siempre en casa un poquito. Siempre tengo un poquito. Sí, ¿no? Quesos y eso lo compras en Toronto. Lo hay en Toronto. El queso ¿no? sí que lo puedes encontrar en Eso, Toronto. muchos quesos, español. ¿no? Sí. Y queso de, ¿no? A la Serena, sobre todo. ¿Nunca has llevado al vestuario un poquito de jamón y eso? Yo creo que No que ellos- se lo comen, ¿no? No, pero lo ven como carne cruda o algo así. Yo creo que ellos no tienen... Por déjalo, que lo sigan viendo así. Sí, mejor. Así tocas a más, ¿no? Sí. Ya. Bueno, fíjate, curioso, ¿eh? LeBron James mordiéndose las uñas. Mordiéndose las uñas otra vez. Estaba ahí sentado, ¿no? Sí, durante el himno. Bueno. 122-120 en el marcador. Garnett Mete a Rasheed Wallace para defender. Flip Sí. Sanders habla a Kobe Bryant con McGrady. Algo están preparando, ¿eh? ha entrado Garnett, ¿no? Steve Nash, McGrady, Kobe Bryant, Garnett, Nowitzki. Hombre, y Tim Duncan no juega en los últimos minutos del partido, Damián. Vamos a ver. ¿Por qué eres tan bueno, McGrady? Balón para McGrady. McGrady con el balón, lanzamiento. Eso es de traca. Vaya balón que le han robado, balón para el este. Y esto es el final. ¡Ahí va! Vaya frivolité. ¿Cómo ha Ahí acabado? lanzamiento y terminó el partido. ¿Cómo ha acabado el 122, partido? 120. Ganó la conferencia este. Sí, la defensa de LeBron Sí. a McGrady en esa última acción. Me gustaría ver repetida la acción porque en Sí. directo, no sé, Tapón, parecía que así, podía ¿no? haber Sí. falta. No sé, Aquí ahí lo lo tenemos. tenemos. Estamos viendo ahí, ¿no? McGrady se tapón, quedó ¿no? corto, Yo sí. creo que toca un poco el balón, sí. Garnett Sí. y el contraataque. No han protestado, así que puede que sea Sí. tapón. Y ese tapón, entre los que eran dos aspirantes al MVP del partido, pues le va a dar. Iverson para Oh. Vince Carter. Sí, que dice, fallado. Hubiera acabado bonito esto, ¿eh? Sí. Ha fallado dos mates. 122, 120. MVP LeBron. Entonces, Sí, Sí, da yo toda la creo que sí, sensación, ¿no? ¿no? 29.6 rebotes, 2 asistencias, 12 de Sí. 21. Ha jugado 31 minutos igual que Wade, los que más han jugado en ese equipo de la conferencia este. Y bueno, pues más repartidos los minutos y a algunos les ha tocado menos, ¿no? Como Sí. es el caso de Gasol. sí, Gasol es el que Bueno. menos ha jugado en su equipo, 14 minutos. yo alucino con lo de Avery Johnson. Yo alucino con lo de Avery Johnson, no porque Gasol haya sido el que menos ha jugado. Claro, un tío que en 14 minutos coge 12 rebotes. Gasol me parece que es el máximo rebotador de la conferencia oeste y el máximo rebotador del partido. En 14 minutos, nada En más. 14 minutos. Entonces dice, bueno, aquí pasa algo. O sea, un tío que es el máximo rebotador del partido en 14 minutos, digo yo que algún minuto más tendría que haber jugado. Entiendo yo. Eso Pero ya bueno, se lo queda a él. Como decía, yo me quedo Claro. con lo de ser el primer español que ha jugado un partido Eso de estas está- características. eso Y mira, está clarísimo. en su primer All-Star, el máximo reboteador del encuentro. ya, ¿no? porque hay tíos que se han jugado una cantidad de minutos en el oeste injustificadamente, por completo, ¿no? Pero bueno, decías, Calderón. No, que lo comentabas. que comentamos, que yo creo que en esos 14 minutos lo que hablamos. Primero All-Star, yo creo que se gana el respeto también, Sí, ¿no? Pues sí, es el sí, primer All-Star y no voy a ir a tirármelas todas, ¿no? Sí. Yo creo que es un... Creo que ha hecho un muy buen partido Sí, y... es una señal y pública hay de que que ser él, positivo, de cómo es él, ¿no? sí, Yo creo de como que él persona, pertenece a este partido también, ¿no? Ya. Él pertenece a este evento, desde luego. Bueno, LeBron James, MVP de la final, porque le vemos ahí ya con David Stern. 12 de 21. Triunfo para la conferencia este. Bueno, el partido en el global ha sido bonito, Bonito, porque ha bonito, tenido sí, unas sí, sí. alternativas muy exageradas, pero que le han dado bastante interés, ¿no? Ya, ahí tienen LeBron James y David Stern.